Bueno, pues, ongi etorriak, ¿no? Bienvenidos todos a la sala Atenea de esta maravillosa gente que son Nueva Acrópolis, que nos han cedido el local para esta pequeña exposición y para las charlas que se van a dar en ella, ¿no? Hoy tenemos en la tercera charla a un gran pelotasale, a José Agustín Larrañaga, marquinés que vive en Eibar. Desde hace 40 años. Desde hace 40 años. No, pero estoy en contacto con Marquina porque todas las semanas estoy. Ahí está. Gran amigo de grandes pelotaris, más o menos de la quinta de Fernando Orbea y cuadrilla, Sí, de la misma quinta, sí. que conoce la pelota muy bien. De hecho, es autor de 3 libros, 3 biografías. La primera biografía dedicada a José Mari Muguerza, gran pelotari, tremendo pegador de Marquina también. La segunda a José Luis Bereciartúa Marcelino, hijo de Marcelino, de Echevarría. Y la tercera a José Luis Alsamendi, más conocido en el ámbito pelotasale como el Maestrito, de origen tolosarra, pero nacido en Cataluña, en Barcelona, si mal no me equivoco. Sí. Pues bueno, pues el tema será que nos comentes un poquito el tema. Con una gran preponderancia, porque era semi-intelectual el Salsamendi. Yo os voy a contar una anécdota y termino que se jugaba en Recoletos con Salsamendi remontista, y los Salsamendis pues eran figuras importantes. Y un día va José Mari Salsamendi a Chicote, pues con un regalo para una chica sueca que había salido una temporada y se despedía. Y al de poco aparece también Salsamendi el César Frutal. Coño, ¿qué haces tú por aquí? Pues vengo yo aquí a tomar una copa, a despedirme una chavala, pues qué casualidad y no sé qué, y era la misma chica. Pues sí, la de ellas. Delantero y zaguero. Eso ocurrió en el año 1940, cuando estuvo jugando en Madrid. Sí, estaba jugando. Con Jayalay y en un frontón, Sí. en 2 frontones, en Jayalay y en Recoletos. Estuvo jugando. Y luego se marchó a... Sí, antes dice a Cuba, luego desde ahí se fueron a Cuba. No, a Manila. A Manila se fueron primero. Primero se fue a Manila. Ahí me habla a mí, perdona la interferencia, José Mari Salsamendi III, en esa época me habla de Guara el Mayor. Guara el Mayor, según Un poco José Mari más tarde. Salsamendi, fue el número 1 en aquel entonces. Guara el Mayor, cuidado, Entonces puede ser más tarde. ¿eh? Cuando volvió de Manila. Guara el Mayor. Sí, entonces ocurrió eso cuando volvió de Manila, el año 46. Puedes, Sí, porque yo debuté en el 43, yo me fui a Madrid en el año 50 y ya había desaparecido él, pues esa época sería. en el año 46. Bueno, termino. Pues muy bien, entonces vamos a darle pie entonces al amigo José Agustín para que nos comente un poquito su andadura con el mundo de la pelota, tu juventud con la gente. ¿Tú llegaste a ensayar, llegaste a jugar? Ensayar sí, pero no Coméntanos llegar a un poquito. jugar. Bien, en primer lugar quiero agradeceros vuestra presencia en esta pequeña charla que os voy a dar. No es mi especialidad, porque la verdad nunca he andado dando charla, pero el amigo José Mari me ha embarcado aquí y vamos a ver cómo salgo de esta. ¿Qué me habías dicho tú? A ver si llegaste a jugar, a ensayar. Sí, había... Joder, es que en aquel tiempo, cuando yo tenía 12, 13 años en Marquina, jugaba todo el mundo a la cesta. Claro. Y entonces el que destacaba por mucho era Fernando Orbea. Estaba jugando allí y jugaba más que todos juntos. Incluso yo cuando empecé con 12 años, él me hacía de maestro. Con la derecha que no agarraba bien y luego tardaba, no podía parar, y Fernando Orbea me estaba allí enseñando y tal. Bueno, y luego terminamos jugando un campeonato juntos al año siguiente. Sí, jugamos Fernando y yo, bueno, jugó él, yo de acompañante. Él quería un compañero para hacer la pareja, ¿no? Y además jugamos contra chicos que tenían ya 17, 18 y 19 años, ya eran mayores. Nosotros teníamos él 13 sin cumplir y yo pues había cumplido 13.
y pues ganó él. Yo le acompañé, yo hice el número. Ya sacarías tú. ¿Eh? Sacabas tú. Sí, no, ya teníamos bonita derecha en aquel tiempo. Y ganamos. Y recuerdo que los subcampeones quedaron un tal Arteaga y Iriarte primero, pero luego jugaron en Durango. Y así es la historia. Y luego me lesioné la columna vertebral de un golpe que me di fuera de la cancha, fuera de la cancha, y pues tuve que dejar. Me dolía y, en fin, para la salud no me ha perjudicado, pero para hacer esfuerzos no he valido. Sigo en contacto con Fernando, todavía sigo en contacto, nos escribimos. Y, bueno, pues, la historia mía de la pelota es así. ¿Y de dónde te viene, por ejemplo, toda esa afición al coleccionismo, a recopilar datos? Pues ¿De dónde ha salido el que te hayas animado a escribir estos libros y demás? Pues yo creo que es porque me gusta la cosa histórica, no solo de la pelota, me gustan las cosas, las historias, me gusta. Y empezar a escribir y a recopilar algunas cosas siempre he ido guardando, pero he empezado después de jubilarme, que tenía tiempo, pues empecé ya más en serio, recopilar datos por todos los lados, hablar con pelotaris, expelotaris, sobre todo expelotaris, gente mayor. Llevo unos 40 años que estoy en contacto con un grupo de pelotaris en Marquina. Han ido desapareciendo, muchos de ellos, muchos, casi todos. Y pues he ido recopilando, al principio oír, y estos últimos años he empezado a anotar cosas, preguntar, y fue Marcelino, que murió el año pasado precisamente, el que me dio mucha información. Él tenía periódicos, revistas Cancha, tenía muchas de México cuando él jugaba, y tenía también bastantes periódicos y algunos libros, catálogos, fotos de su padre, que fue mejor pelotari todavía que él, tuvo más fama en su tiempo. Y un día pues me dio todo aquello, bastante volumen, eran periódicos algunos de La Habana, así, tal. Pues a gusto, nunca había leído una cosa así, siempre he tenido afición, pero nunca he tenido a mano unas cosas antiguas así para poder ir leyendo. Y a gusto leí todo aquello y llegó el día para entregarle y claro, yo dije, ¿y ahora qué va a hacer con todo esto? Recuperar todo esto y lo va a meter en el camarote, y gracias a que tenía camarote, porque todo el mundo no tiene camarote para guardar, lo dejar allí y ¿hasta cuándo? Y el fin de todas estas cosas viejas, al final, el sitio adecuado de eso suele ser la basura, quiero decir, los contenedores de basura. El sitio adecuado de todo eso, al final del final, suele ser el contenedor de basura. Por fuego eterno, como de los pecadores. Pues eso. Y Marcelino, porque tiene una casa enorme allí en Echevarría, tiene sitio, y pues bueno, lo guarda y allí queda. Pero ahora ¿qué pasa? En los pisos pequeños que hay y tal, pues, y cosas viejas no hay sitio. Al final todo desaparece. Y luego que hay material que con el tiempo, a mí me pasaron hace cuestión de poco tiempo unas canchas de México también, que estaban todas comidas por la morilla. Es una verdadera pena, o sea, que están en sitios igual que no se cuida, entra la humedad, entra el polvo, entra eso, y ese material al final se termina echando. Sí. Es una pena, pero... Bueno, pues la idea me dio pena. Joder, ahora yo le entrego esto y ahí lo guarda y hasta vete a saber cuándo. Coño, yo pensé en todo esto. Podía hacer yo un resumen de todo esto. Los partidos, unas crónicas de partidos amplios, de buenos cronistas de La Habana, de México. Y pues pensé, bueno, voy a hacer las crónicas, resumirlas, y ir cronológicamente colocando fotos. Luego pues poner pequeñas biografías con los pelotaris que Marcelino o Muguerza o Salsamendi iban jugando en cada momento y en cada año. Por ejemplo, aquí tengo un libro, este es de Salsamendi. Luis Salsamendi. Fue el número 1 en su tiempo, allá por los años 50 hasta el 56 o así. Fue el que le sustituyó a Pistón. Pistón había sido el número anteriormente, este le sustituyó, era un poco mayor que este,
y a este a su vez le sustituyó luego con el cetro del número 1 de delanteros, don Fernando Orbea. Bueno, mi fórmula ha sido el de, según van apareciendo partidos y según en qué frontón esté, pues juega el día sábado 29 de septiembre, jugaba Salsamendi, Marcelino, Úbeda, Echeverría. Bueno, pues voy colocando aquí los pelotaris que van apareciendo y hago una pequeña biografía de ellos. Aquí habrá pues unos de 90 a 100 biografías de pelotaris, los mejores de su época. Bueno, ¿y cómo he conseguido todo eso? Pues con estas charlas que solemos tener en Marquina todos los sábados y durante muchos años, durante las vacaciones. He pasado muchos años en Marquina, agostos, y allí todo el mes estaba con ellos. La pena es que hace 30 años no me dedicaba a esto. Podía haber consultado, he tenido a mano gente mayor y claro, yo sí hacía preguntas, cosas así aisladas, pero no me metía de lleno como estoy metido ahora y claro, no preguntaba. Y ahora te acuerdas de aquello y pues no puedes ya. Tienes fotografías antiguas de La Habana, por ejemplo, aparecen de 1901 o 1905, tienes ahí los pelotaris y no sabes quiénes son. Y no tienes a quién, no hay nadie que sepa, que te pueda identificar. Eso es una pena. Es que desafortunadamente el tiempo corre en contra nuestro. Y cada año que pasa y cada gente mayor que desaparece, que son los que nos podrían dar pie a reconocer a gente, no se ha hecho nunca nada. Yo una idea que tenía sería pues hablar con algunos ayuntamientos, alguno en concreto que tuviese una mínima sensibilidad y esas fotos ponerlas en diapositivas y ponerlas en una gran pantalla e invitar a gente mayor para ver si cabría la posibilidad de que alguno de ellos identificase alguna de las fotos que fuesen dándose, pero vemos que hay poca... Los que dice sí, Agustín, sí, no, el año 6, año 7, pues tienes que llamar al cielo. Sí, no hay. Claro. Yo con la gente mayor los más mayores que con los que trato ahora son 3 de 87 años, tienen 87. Sí, mayores que nosotros tampoco hay demasiado. Ahí está, pues tampoco son mucho mayores. A ver, 87 años. ¿Y qué? Pues estos nacieron en el año 21, pero una foto del año 1905. Bueno, de todas formas me han identificado muchas cosas, pero claro, del año 1901 y eso ya no conocía. A Machín, y fotos de Machín, ahí está el hijo del famoso zaguero Machín, por ejemplo, y yo quería que... Bueno, igual tú puedes identificar, ¿eh? Tú habrás visto fotos muy antiguas. Mi hermana sí. ¿Tu hermana sí? Tiene 91 años ¿Y dónde vive? En Durango, conmigo. No, contigo. Oye, pues algún día, no sé, oye, unas fotos esas que tenemos que no sabemos, no podemos identificar a los pelotaris. Ella estuvo en La Habana también. Claro, y mejor que nadie. Muy bien. Bueno. Cuéntanos tu aventura de cómo publicaste los libros, a ver, Ah, qué bueno, ayudas tuviste, ayudas, qué bien. gente... No, ya anduve indagando una vez de haber hecho, vamos a decir, el borrador ya de los libros, pues claro, el problema era, joder, ¿esto ahora cómo lo vamos a publicar? Y preguntas a un banco, no te hacen caso. En la Caixa concretamente me dijeron, oh, sí, no, esto es muy interesante y tal. Ya vamos a consultar aquí con el director de la zona, aquí en Bilbao y tal, y ya estoy, muy contestado. Y los ayuntamientos pues ya han visto estos libros. En una exposición que hubo en Marquina de fotografías de pelotaris, hace unos 3 años, estuvieron los 3 libros allí, en fotocopia, no editado. No me dijeron nada. Si hubiesen tenido, cuando un perro de caza ve a la presa, enseguida huele, ¿no? Si te interesa, enseguida busca. El ayuntamiento no olió, no le interesó. Y así vas preguntando y pues al final nada, de nada. ¿Y qué? ¿Y cómo se han editado estos? Pues
al final, yo mismo, en el ordenador, pues he ido escribiendo, he ido insertando las fotos, he hecho la maquetación, más o menos, y pues al final he venido aquí a una imprenta, he pedido el presupuesto y pues he editado 50 libros. Se han pagado y se han vendido los 50 libros de cada. Precisamente ahora he estado pidiendo una segunda edición del segundo libro de Marcelino, que hagan otros 50. Según se van vendiendo, pues voy editando. Pero uno mismo tiene que hacer. Si no, todos pues miran para allí y para el otro lado, ¿no? Y gracias a los ordenadores. Ah, claro. Gracias a los... Que se pueden hacer tiradas Limitadas. muy limitadas. Además, hace unos años o sacas 1000 ejemplares Sí. o te lo tragas entero, ¿no? Si no podías, Hay no medios podías. para hacer ediciones así de Claro. cortitas y demás. Ahora pues 50 y 25 también puedes hacer, si quieres. Pues así hemos empezado. Es una pena, desde luego, que no haya un poquito más de sensibilidad por parte de la gente que pueda mover estos hilos. Porque es parte de nuestra historia, pero Debían de ser las federaciones. hay las federaciones. Y lectores, Como sí. pidas un dato a una federación, Esta es mañana. joder, y haces una faena impresionante. Pero eso es en cuanto a pasta. Buscar, pues hay que Qué faena. empezar a buscar pasta. Pero el problema, ¿y lectores dónde encontramos? Esa es la segunda pregunta. ¿Y dónde encontramos los lectores? Que tampoco hay interés en leer. Empezando por los mismos pelotaris. Entonces, ¿qué? No echemos la culpa No. a las instituciones, que no hay dinero, y tal. Y sí, ¿y qué? ¿Publicas y qué? ¿A quién le vendes luego? Si no, la gente... Bueno, pero ahí hay posibilidades de, mediante el gobierno vasco, fíjate cuántos ayuntamientos tenemos en Euskal Herria. En cada ayuntamiento supuestamente hay una biblioteca que supuestamente debería de tocar temas vascos. Si empiezas a meter un libro por biblioteca, ya te da margen. Vascos, porque uno de los productos de exportación importante ha sido la pelota. Exactamente. La punta. Ya, estamos hablando de que la gente no lee, pero hay gente que por lo que sea acude a bibliotecas, hace estudios de la temática que sea, de danzas, de bailes, de instrumentos, y habrá otros que tocan el tema de Hay pelota. otra cosa que aunque no se lea, si no se escribe, se termina perdiendo. Y por lo menos, para que uno se quede ahí pensando que en un futuro puede haber alguien que se pueda interesar por estas cosas y que luego no nos lamentemos de porque claro, pero por lo menos efectivamente uno por la biblioteca, pues oye, y encima no cobrando el autor, fíjate tú, si se da facilidades Pero las nuevas generaciones, si no inculcan sus padres o algo especial, se van por otros deportes, otros atractivos, coches, bicis, motos, qué sé. Fútbol, baloncesto, tenis... Está muy golf, diluido, coges la de prensa muchos atractivos. y Pero una pregunta, los libros que has escrito tú, por ejemplo, si yo voy a la biblioteca municipal o de diputación, ¿están? no están. Y eso no es una vergüenza. No están porque, mira que... Eso no es una vergüenza, me pregunto. ¿No es una vergüenza? Están en la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria. Allí, encantados de la vida. Cuando se enteraron de que fuimos allí a hacer algunas consultas y tal, me compraron enseguida. Pero si voy a diputación y el libro de escrito por tal, biografía de tal, por favor, no tenemos. Eso no es una vergüenza. Sí. En Eibar me pasó el caso, fui allí también a hacer una consulta y los que se encargan de temas para publicar libros y cosas allí en Eibar, estuve hablando con ellos y al hablar de cómo tenía yo un libro, bueno, pues te podemos comprar para la biblioteca un libro y tal. Y bueno, pues les llevé el libro, miraron y, bueno, no es de biografía de un eibarrés tampoco, o sea, no veían mucho interés. Y bueno, pero nos vamos a quedar, háganos la factura. No, factura no, yo soy un jubilado, yo no puedo hacer facturas. Facturas no puedo hacer porque si no Hacienda me viene. Ya me pasó antes con la pintura. Un jubilado ya, si un jubilado vende y hace una factura, Hacienda te viene enseguida. Usted te dice, no está dado de alta en actividades económicas y no puede vender cuadros. Eso me pasó con la pintura. Pero hombre, pero
hombre, para vender cuadros, pero mis cuadros no valen mucho. Y nosotros no sabemos si sus cuadros valen 1 millón o 100 euros, no sabemos. Puede igual vender a 1 millón. Entonces, o deja de cobrar la pensión de jubilado y se dedica a la pintura, o si no, pues deja la pintura, esa es la. Y aquí, pues, cuando me pidieron factura, no, factura no puedo hacer. Yo no he estado de alta en actividades económicas. 20 euros. Bueno, pues al final me fui a casa con el libro, porque no les hice la factura. Y regalar, no les voy a regalar, porque yo he pagado el dinero. Bueno, pues en Eibar no tienen el libro ese. ¿Y el Marquina tiene? No, tampoco. No huelen, son perros de caza malos. La presa no, ni la huelen. No sé qué es lo que les interesa. Y eso que aparte además vas a mirar y ahí no hay, la ganancia no aparece por ningún lado. O sea, porque Con 20 euros lo tienes es crudo. cubrir gastos. Y encima, porque no has puesto cosas anteriores, entre viajes, esto... Cubrir no, por aquí. pagar a la imprenta. Pagar la imprenta, cambiar de mano. Pagar a Oye, la el libro y pagar la con un edición. poquito de suerte. Sí, no, pagar la imprenta es un poquito más, algo, nada, 200 euros que te queda para ti. Bueno, joder, yo con todo esto sí, ya vamos para adelante, ya, yo había Yo había pensado dar un repaso a la historia de la pelota, de la cesta, sobre todo la cesta punta, ¿no? Los inicios, aunque ya Javier Sagastizabal, ya me acuerdo el nombre. Javier Francisco Javier. Bueno, Javier. Ya dejó claro aquí el comienzo de la pelota vasca. Sí. ¿Cuándo comenzó? Es cuando ya se empezó a lanzar la pelota hacia una pared o hacia un muro. Todo lo anterior, pues podemos considerar como una modalidad de pelota universal. Todo lo anterior, todo lo que se ha jugado de largo o a largo, que se jugaba igual que al tenis, poniéndose los contrincantes unos enfrente de otros, la soa, eso mismo, pero jugado con guante, se jugaba con guante. Empezaron con el guante corto, que era un poquito más largo que la mano. El guante, no corto, el guante primero, el inicial. Luego se alargó un poquito más y a ese se le llamó guante corto, que está ahí. Con eso vamos a decir que nació el remonte. Con eso se jugaba el remonte. Según venía la pelota, despedías la pelota. Con eso ahí se creó el juego de remonte. No le llamaban remonte entonces, sino cuando se jugaba con el guante. Y más tarde, hacia 1850 y pico, apareció el guante largo. Se alargó un poco más, como está ahí, en la vista, y se curvó un poquito más y se estrechó la punta. Y entonces ocurría que la pelota, según venía, pues lo cogías por la punta, ibas hasta la mitad del guante o un poco más atrás y volvías a tirar. O sea que entraba y salía, cosa que en el guante corto entraba por detrás y salía despedido. No tenía ida y vuelta. Con el guante largo es cuando nació o se creó pelota a punta. Ahí se creó la pelota jugada, lo que se llama a punta. Luego nació la cesta y luego pues fue cesta punta. Pero antes que la cesta punta, ya con el guante ya empleaban de la misma fórmula. Se cogía y se tiraba. Y, joder, ¿qué iba a decir yo? ¿Y cuándo se empezó lo que tú decías a jugar a la pelota vasca? Pues hay algunos historiadores que dicen que hacia el año 1840, otros un poco antes, pero también decías tú, Francisco Javier, que en el frontón del Marquina, que se inauguró en el año 1798, había una bola de adorno en el cual estaba grabada prohibido jugar a ble. Y ble es jugar, el juego indirecto, ble es jugar contra la pared. O sea que ya en el año 1798 ya se jugaba a ble.
porque al estar prohibido es señal de que se jugaba. Viene un poquito antes. Bueno, no sé, vamos a ver. Hay luego, el año está ya fijado, ya el año 1857 nació la chistera o cesta. 3 años antes de nacer Chiquito de Eibar. Chiquito de Eibar nació en el año 1860 y 3 años antes ya se creó, ya inventaron la cesta, la chistera, que está ahí arriba. Y fue eso en un pueblo aquí de Iparralde, francés, pues un chaval que le llamaban Gaichiqui y Juanito el Herrero también. Tenían ellos en casa un salón de 6 metros y pico por 6 y pico de ancho por largo. Y ahí es donde jugaban a ver los amigos, parientes, no sé qué, jugaban allí. Y vio por allí un cesto o capazo. Nosotros le llamamos capazo, esos capazos que se empleaban para hacer recaos. Esos capazos los fabricaba su abuelo, eran tiras de madera. Los capazos ya conocemos todos. Y se le ocurrió coger aquello, y yo mismo he probado eso, cuando era chaval, alguna vez que iba al frontón y allí algún capazo, he probado. Y se puede fácilmente, agarras de la punta, metes la pelota y suave, tac. Parece que se le ocurrió hacer eso. Y, hombre, vio que iba 10, esto funciona. Y nada más, y funciona. Y como fabricaba su abuelo esos capazos, pues le dijo, oye, pues fabrícame uno especial que se parezca más al guante, que se parezca no este capazo, sino más al guante. Su abuelo pues le fabricó, y así, ahí nació lo que es la cesta. La chistera, le llamaban los franceses. Luego más adelante, pues esa chistera se fue alargando. E incluso algunos pues ya empezaron, al principio todo se jugaba de derecha, no se jugaba de revés. Incluso el manco de Villabona, y había otro manco también, jugaba con una mano. Además era zurdo. Jugaba todo, pues lo que se dice, con la derecha, bueno, aquel jugaba con la izquierda. No se jugaba de revés. Pero al alargar más la cesta, entonces hubo posibilidad de parar la pelota. Y ahí empezó ya el lío del juego sucio y el juego... Eso ocurrió hacia el año 1890, cuando ya se alargó la cesta. Y la gran chistera. La gran chistera nació con Melchor Guruceaga de Rentería, en esto, jugando en Buenos Aires, pues se lesionó una muñeca, no sé si se rompió, y luego cuando volvió a empezar a jugar, pues no tenía fuerza con las chisteras esas. Y se le ocurrió, coño, esto voy a alargar un poco más, le doy aquí la parte de atrás un poco más curva para pararme por la pelota, y un día sale y joder, resulta que él, que no era muy alto, además era bastante pequeñito, joder, resulta que pegaba más que nadie la pelota con su nada cesta. Iba a decir, todo el mundo extrañaba, y los pegadores pegaban más que los pegadores. Pues empezaron a imitar, oye, todo el mundo pues a imitarle, oye, yo también voy a hacer una cesta así, y así. Ocurrió que fue en Buenos Aires cuando se implantó la cesta Mauser, le llamaban entonces. Mauser era el fusil Mauser. Eso sería porque salía como un tiro la pelota. Luego hubo líos aquí. Cuando vinieron los americanos, que le llamaban americanos a los que venían de América, de Buenos Aires, pues ya pues empezaron a jugar de otra forma, paraban por el revés, que precisamente el chiquito de Abando de aquí, que era de Abando, era un especialista, era un gran revésista, tenía gran habilidad. Era de los primeros que empezó a jugar de revés y a parar la pelota. Y claro, vino el lío de, ¿cómo eso es juego sucio? Y entonces dividieron. El nombre hasta entonces era punta volea, lo que se jugaba con la chistera, punta volea, y entonces para distinguirle del Mauser, la cesta Mauser, a todo lo que se jugaba con la cesta Mauser le llamaban juego sucio. Y a todo lo que se jugaba hasta entonces, la punta volea, cambió de nombre, era Yoko Garbi. Aquí ahora conocemos como Yoko Garbi. No sé, algo me dejo por ahí, ahora no me acuerdo. Bueno, la cesta.
quiero decir yo. Sí, Chiquito de Eibar. Y luego, claro, en ese periodo, Chiquito de Eibar nació en el año 1860. En 1876 se hizo famoso porque le ganó al cura Lava a mano en Eibar. Un partido jugando a mano, y le ganó otro en Bilbao, pues un mes más tarde. En el frontón Collar, que existía por ahí en una parte vieja, debía de ser. Y cogió pues gran renombre, Chiquito de Eibar. Y sus primeros, después de a mano, pues también jugaba a pala, y debió de ser la pala todavía más extraordinario que jugando a mano, y lo que luego fue a cesta. La pala debió de ser un fenómeno. Ya habían empezado a jugar a cesta aquí, de Iparralde ya pasó aquí, a nuestro país, y en Azpeitia había un jugador que se llamaba Lizurume. Hubo un partido de desafío contra Lizurume jugando a cesta con la sistera y Chiquito de Eibar jugando a pala, y le ganó Lizurume. Luego jugaron otra vez jugando a cesta Lizurume y Chiquito jugó a guante largo, y también le ganó a Lizurume. Y el tercero ya, la tercera vez ya aprendió a jugar a cesta, Chiquito de Eibar, y jugaron el desafío, los dos a cesta, y ya Chiquito ya le ganó. Ya se hizo el número 1 también en cesta. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando surge así un fenómeno, pues todo el mundo tiende a imitarle. Siempre ha ocurrido. Yo me acuerdo de Urtain cuando salió del boxeo aquí, de repente el boxeador Urtain, aquí todo el mundo empezaron a desafiarle. Los levantadores de piedra, yo me acuerdo a Aguerre II, le desafió, aquel también. Y en Ondarroa mismo salió un tal Ibarra, que fue pelotario aquel, me parece. Hermano fue pelotari, él creo que era carnicero. Sí. Carnicero. Bueno, pues aquel también aprendió a boxear y ya le desafió a Urtain y tal, o sea que todo el mundo a imitarle y a desafiarle, y ocurrió que los profesionales no había entonces, pero los que mejor jugaban en la cesta, pues empezaron con la cesta, no, jugaban a pala, a mano, pues, y a guante, pues comenzaron a jugar a cesta también. Y toda la pelota profesional que se jugó en el siglo XIX fue a cesta chistera. Eso ocurrió. La chistera relegó a la pala y al guante. Se jugaba, se seguía jugando en los pueblos y tal, pero pelota profesional, en los frontones que fueron abriéndose, luego vino el boom. Con todo eso vino el boom. Empezaron a abrir frontones. El primer frontón que se abrió, que se creó, que se construyó, fue el de Atocha en San Sebastián, el año 1877. Y según el historiador, era escritor, periodista y músico, incluso Peña Igoñi, aquel dejó escrito de que el primer frontón con pared izquierda construido fue el de San Sebastián, el de Atocha. Y eso, hasta cierto punto, puede ser verdad y no es verdad. No es, porque se construyó el año 1877 y el año anterior Chiquito de Eibar le había ganado al cura Lava en Eibar a mano, y el frontón de Eibar tenía pared izquierda, o sea que pared izquierda sí había. Y yo creo que quería decir que era el primer frontón industrial donde jugaron pelotaris profesionales, o había un cuadro de pelotaris, pero no fue el primer frontón. Y el de Durango no digamos. Durango tenía pared izquierda, aunque era el muro de de la finca, pero tenía pared izquierda. Sí. O sea que entendámonos. Eso fue el primer frontón. Incluso puedo decir el primer partido que inauguraron Chiquíbar y Venancio Aguirreche contra La Pico, que era de Urengués, y Chiquito de Eibar también era de Urengués. De nacimiento, pero bueno, nació por casualidad, porque eso sí he indagado yo en Eibar, incluso he estado con el Chiquito de Eibar, luego a los pocos meses fue trasladado a Eibar y vivió en un caserío que se llamaba Aizpiri y sigue allí Aizpiri, y he hablado con el dueño, actual dueño
ese caserío que es Sarasqueta, igual que Chiquito de Eibar. Y allí los Sarasqueta están desde el año 1700 y pico, hay historia. Este es un descendiente. Y él me dijo que la historia que hay sobre lo de Chiquito, según lo que les han trasladado sus antecesores, ¿no?, padres y abuelos, Chiquito de Eibar vivían allí la familia, en el caserío de Piri, y seguramente me dijo que vivirían no solamente una familia, igual vivirían dos hermanos, familia de dos hermanos. Cuando la madre se sintió embarazada, pues lo que hizo es ir a casa de su madre, que vivía en Durango. Ahí pues se dio a luz en Durango y a los pocos meses luego fue trasladado a Eibar y vivió en el caserío de Piri. O sea que fue como ahora ocurre con los niños, ¿no? En Bilbao, ¿nacen ahora niños en Bilbao o en Cruces Baracaldo? Entonces, en Cruces Baracaldo, pero ahora se les puede apuntar en el sitio donde viven. Sí. Antes todos nacían y morían en Cruces Baracaldo. Y en Eibar nacen el escribiente del juzgado de Baracaldo estaba hasta luego. Y en Eibar ahora nacen en Mendaro, en el hospital de Mendaro. Claro. Bueno, pues algo parecido es eso. Bien. Otro de los acontecimientos fue la inauguración del frontón de Durango el año 1881. Eso fue acontecimiento y fue muy importante. 6 de noviembre. Sí, señor. 6 de noviembre del 81. Y fue muy importante. No llovía. No llovía. Bueno, cuando llovía no se jugaba. Y a veces en los frontones abiertos sí, cuando paraba de llover se echaba el serrín, se secaba, se barría, se secaba y se seguía jugando. Eso también ocurría. No, en aquel tiempo, posteriormente también se ha jugado y hace Yo he también. conocido eso. ¿Eh? Yo que he conocido eso. Sí. Bueno, otro acontecimiento grande fue la inauguración del frontón Plaza Euskara de Buenos Aires. Ese fue también muy importante, el año 1882, no, 84. No, 1882, era un frontón sin cubrir, también era sin cubrir. El primer viaje de Chiquito de Eibar a Buenos Aires fue en octubre de 1884 y fue acompañado de otro pelotario de Donostiarra que se llamaba Vega. Jugaron allí unos partidos de exhibición, algunos desafíos y sobre todo el desafío grande, aquel que contaste tú contra Paysandú, que había una pelota que era muy favorable para Paysandú, que le estaba perjudicando al Chiquito, ya contaste tú todo esto, pero en uno de los tantos pues se perdió allí entre el público la pelota y no la encontraron. Y al día siguiente pues fue de una señora donde Chiquito a llevarle la pelota. Ocurrió que la pelota, al ir hacia el público, se metió allí debajo de la espalda de la señora y nadie se atrevió allí a mirar. Claro, y la otra pues se cogió y le entregó todo. Y luego Chiquito volvió al año siguiente ya con más pelotaris, ya fueron un cuadro de pelotaris. Y jugaron allí, y es cuando mejor estaba Chiquito allí. Más el juego y cogió muchísima fama. Pero al volver del año 1886 a casa, Chiquito, según Peña y Goñi, volvía cansado. Y hay una frase que dice él, y que habrá que entender qué es lo que quería decir. Decía, hallábase ya cansado cuando volvió al año 86, y la poca observancia de las reglas de la higiene y su naturaleza, que no fue excesivamente fuerte jamás, la de Chiquito, no fue así fuerte nunca, le habían debilitado en extremo, después de un pelear continuo durante 10 años, sin dar paz al brazo ni reposo a las piernas. O sea que, ¿qué querría decir? Y la poca observancia de las reglas de la higiene y su naturaleza. Yo creo que allí contrajo alguna enfermedad misteriosa. Era Chiquito era tuberculoso. Sí, pero... Como tantos otros. Pero siguió jugando, no puede ser... Pues sí, claro que siguió jugando, pero muy Murió tuberculoso, y gracias a su habilidad se pudo defender. Quienes también pueden entender de comer mal o beber o fuerguismo. Que también se puede entender. Oye, estando tuberculoso, jugar la pelota
Hombre, algo, sí. Grados de tuberculoso había antes muchos. Ten en cuenta que un individuo era tuberculoso crónico casi antes de morir. Hace todavía 50 años, o 60 años, no estamos hablando de aquellas épocas. Sí, morir sí, pero Y higiene, pues claro, pues hombre, la higiene de los tuberculosos entonces es pareja. Pues clima de altura, meterse en panticosa y comer fuerte y hacer reposo. No había otra alternativa. Y de que Chiquito de Ibarre no era tan fuerte, pero tenía una gran cualidad. Este mismo Peña Higüey decía, cuando hablaba del pelotari argentino, era muchacho, decía que tenía unas condiciones admirables: vista, agilidad y unas piernas inverosímiles, las más ligeras que he visto después de las de Chiquito de Ibarre. O sea que lo más ágil que ha visto él, pero después de Chiquito de Ibarre. O sea que, oye, agilidad, si se tiene tanta agilidad no eres tan débil, ¿eh? Has comentado antes que era gran jugador de pala. Sí. Es que Jesús Atormendi también sabrá, y también el señor Zuazo, que para jugar bien a pala es imprescindible el anticiparse, el estar en el sitio para empalar la pelota. O sea que los jugadores grandes de pala han tenido que tener buenas piernas forzosamente. Porque una de las cualidades para empalar bien es estar en el sitio adecuado para darle. Y unas piernas buenas... Bueno, en la pelota la concepción es importante. O sea, a la salida del contrario, es decir, el anticiparse, de la el saber forma, a dónde... ahí se intuye la pelota a dónde puede ir. Sí, Es lo más importante. Sí, lo del Chiquito, una de sus principales cualidades era de que conocía La intuición. Sí. Y sobre todo estudiaba perfectamente al contrario y jugaba de acuerdo a las características de su contrario. Esa es una de las cualidades que tenía. Sería un pelotari muy técnico. Sí, técnico. Es que hay veces, por ejemplo, hay veces en la pelota que parece que hay pelotaris que tienen la rara habilidad de estar siempre a donde va la pelota. Claro. O sea, dicen, joder, parece que no se mueve. Y está siempre en su sitio. Pues es el O sea, ¿qué es? Es la intuición. ¿Te parece lo anormal que no se haga eso? Cuando lo ves jugar... Efectivamente, otro que le ves ¿Cómo que se está puede jugar de haciendo forma distinta a lo que juega ese? esfuerzo tremendo, siempre están corriendo, en cambio, otros que tac, están en su sitio. Eso Parece que la pelota siempre les viene a la mano. Claro, o el torero que te lo hace fácil, es un fenómeno. Dices, coño, ¿cómo se puede torear de forma distinta a la que toreas? Claro. Eso lo decían por Fernando Orbea también. Yo alguna vez he leído en la crónica una entrevista a Carlos Arrasate de Ondarroa, de su época jugaba y tal. Y por Orbea decía que tenía un ordenador, era como un ordenador, Orbea. Él siempre estaba colocado, siempre esperando la pelota. Joder, ¿pero qué tiene ese? Como un ordenador, esa cualidad. Bueno, en Buenos Aires luego se abrió otro frontón, llamado el Nacional, en 1889, por ahí. No es una fecha exacta, pero creo que hay 88, 89, por ahí. Y ahí, Chiquito de Eibar, ya el año 90, 1890, con 30 años, se retiró de la pelota activa como profesional. Siguió jugando luego pues, partidos de desafío con aficionados, partidos ocurrentes, hasta jugó con una botella de cerveza y esas cosas, pero ya profesionalmente parece que ya no podía. Y el año 90 se cerró y se hizo intendente de este frontón nuevo, Frontón Nacional de Buenos Aires, el año 1889. Y esto duró hasta el año 1894, y entonces se cerraron todos los frontones en Buenos Aires. Chiquito y todos los pelotaris volvieron aquí a España a jugar, en Madrid sobre todo, Barcelona y en Madrid y aquí y en Bilbao y San Sebastián. Y ahí se fueron repartiendo. Pero bueno, he hablado de los frontones de Buenos Aires y de Argentina, pero y aquí en el País Vasco, por ejemplo, se inauguró en el año 93, 1893, el frontón Betijay de San Sebastián. Fue un boom. Una vez de que empezó ahí la década esa de 1880, eso fueron abriendo frontones, es increíble. En Buenos Aires, 2, hemos dicho. En San Sebastián, el de Atocha. En San Sebastián se abrió en el año 90. He puesto aquí mal.
el año 83. Se abrió el Betijay. Era un frontón hermoso, 4.000 espectadores tenía. Y, sí, era mi tiempo. Y ahí jugaron todos los mejores peloteros de aquella época, que eran Camporena, Arana... Pero hasta ahí, perdón un momentito, estamos hablando de frontones abiertos, ¿no? Porque ese de 4.000 no puede ser más que abierto, ¿no? Era abierto, sí. Claro, tiene que ser abierto. Sí, era abierto. El primer frontón cubierto fue el Euskaljai en Madrid, en 1893. Pero hasta entonces eran abiertos. Este también era abierto. Y luego otros en Marquina, se inauguró el frontón en 1883, también era abierto, en el tiempo. Frontón había en Marquina, pero claro, no es el frontón que ahora vemos. Era incluso pues, pequeño y no sé si estaba en la misma disposición que están ahora las paredes. Pero entonces se hizo ya una cosa que se parecía a lo que es hoy, sin cubrir, sin cubrir. Ahí jugaron el partido inaugural Azpirichiqui, Chiquito de Eibar, entonces le llamaban Azpirichiqui, y Facundo contra Chiquíbar y Vega, que eran donostiarras. El segundo, Apala, se jugaron dos partidos, Apala, y los demás, la Chistera. No voy a repetir lo que tú ya contaste aquí, que se vendieron más entradas que las que el aforo, y luego se pidió que la gente que no tenía dónde sentarse y tal, que salieran y tal, y la gente obedeció y se resolvió el problema. Ya es difícil eso, Antes había educación. Joder, pero oye, hay que admitir eso de una vez estar dentro que tengas que salir. En el 1884, se inauguró en Rentería otro frontón, que fue, de ahí salieron pelotaris extraordinarios. Ahí salieron Vicente Elizegui, que fue el primero, no, el primero no fue, que le ganó a Chiquito, el primero fue el Manco de Villagona, mano a mano. Y bueno, jugaron Chiquito de Eibar también. Con el Elizegui fue el famoso desafío de los 2.000 duros en Durango. En Durango. Sí, pero antes le había ganado el Manco de Villagona, en San Sebastián, el primer partido que perdió mano a mano. Y luego al de unos meses jugó contra el Elizegui y le ganó, pero fácilmente. Pues jugaron Chiquito de Eibar y Vergarés contra el Izurume y Bravo Menor. Eso fue el Rentería. A Rentería en aquellos tiempos le llamaban el pueblo de los buenos pelotaris, porque salieron allí Elizegui, Camporena, Samperio, Cosme, Echeverría, los Echeveste y alguno más que y tenía ese nombre, el pueblo de los buenos pelotaris. Y actualmente ya no hay ni frontón. Bueno, creo que han construido uno nuevo, pero ya no se oye nada de él. Y el año 85 se inauguró el frontón Abando de Bilbao. Creo que, según tú explicaste, debía de estar en la Casilla, ¿no? Sí, donde está la escuela de peritos. La escuela de peritos. Creo que dentro de la escuela de peritos todavía se conserva un muro. Un muro. Tú sabes, ¿no? Que perteneció No, a... no lo he visto. Yo por algún sitio o he leído o alguno me ha dicho o no he estado nunca dentro de la escuela de peritos. Yo he estado. Pero dice que ocupaba ese terreno, ¿no? Y al abrir este frontón, lo que hizo es perjudicar al frontón de Durango. Hombre, claro. Deusto y le hundieron, Deusto y Abando le hundieron. Claro, porque la gente de Bilbao iba a ver los partidos a Durango, en tren. Sí. Pero les costaba... Y comían allí, pero todo iba. Sí, y les costaba 4 pesetas el viaje. Y la entrada al frontón 2 aproximadamente. O sea que casi el viaje les costaba el doble. Y cuando abrieron el frontón en Abando, pues ya la gente se quedaba aquí. Y entonces ya en Durango pues se empezó a bajar. Hay una crónica de un partido que jugaron aquí en Frontón Abando, escrita por este filósofo y escritor Miguel de Unamuno. Sí. Jugaron el año 1886 un partido aquí en el Frontón Abando. Jugaron Chiquito de Eibar y Elizegui contra Baltasar y Mardura, que eran una pareja de Azpeitia. Entonces era una pareja muy compenetrada y muy difícil de vencerles. Jugaron muchos partidos juntos donde salían.
Sí, Bueno, pareja, y contra esta pareja también. Jugaron muchos partidos y hubo, y ese partido les ganaron. Chiquito de Eibar y este Licey. También se abrió en Vergara otro frontón en el año 85. O sea que fueron abriéndose frontones en los, hemos dicho, Marquina, Durango, Pues Rentería, seguido, en Vergara, y ahí también Chiquito de Eibar estuvo en la inauguración. Jugó con el Vergares contra el Izurume, que este también era bueno, siempre aparece en todas partes. No voy a hablar aquí de, aquí tengo datos de, era un frontón de 60 metros de largo. En Azpeitia también ese mismo año del 85, el día 30 de julio, se abrió otro frontón. Y ahí también el Chiquito y Vega jugaron contra el Izurume y Vergares. En Portugalete se abrió otro frontón en el año 86. Sí. Con una longitud tenía de 68 metros. 68 metros. 72 tenía entre Durango más la parte. Pero ese es el más largo que he oído, 68. Sí, 72 tenía. 78 muy largo. 72. Distribuidos en 17 cuadros de 4 metros cada cuadro. Joder, no voy a hablar aquí de los pasajes. La gente iba en tranvía y en embarcaciones de vapor y les costaba el pasaje de ida y vuelta unas 50 pesetas, entiendo, el vapor. A Durango costaba 4 pesetas por tren. Claro, pues la gente iba más a Portugalete y a Bando que a Durango. Localidades de asiento de palco, 2 pesetas. Tendido preferente, 2 pesetas. En la inauguración jugaron Baltasar y Mardura, o de la pareja azpeitiana, contra Juan Brau, Manco de Villabona y Claudio Brau. Manco de Villabona aparece ya, empieza a aparecer, que jugaba solamente con una mano. Frontón de Deusto. Se inauguró el año 87, 1887, 24 de abril del 87. Este frontón, este también era largo, en principio. Lo que vemos ahora actualmente existe todavía allí, está al aire libre, era abierto. Eso acortaron luego, cuando se hizo la avenida Lehendakari Aguirre para hacer eso, pues, tuvieron que acortar, pero en un principio era muy largo. Muy largo. Sí, como el de Durango. Jugaron también, ahí también jugó el Chiquito de Eibar y el Licey, jugaron contra Baltasar y Durango. Y la escuela de pala de los Quintanas, y la escuela de pala de los Quintanas, que salieron ahí De Deusto, Otra de las cosas que yo suelo pensar, y no había red de protección para el público. Se abrían y eran abiertos y no tenían red de protección. ¿Yo cómo se las arreglaba? Hay mucha gente preparada, que eso que he conocido, pues en fin, con red o con algo, hasta con bastones le daban cuando venía la pelota. Había gente que protegía mucho cuando venía la pelota. Sí. Una de las cosas que me han dicho es que ahí, cuando jugaban en La Habana y en México y el mismo Madrid o aquí también, en aquel tiempo la gente llevaba sombrero, casi todos llevaban sombrero, gente bien vestida y sombrero. Y cuando ocurría que la pelota iba hacia el público, con el sombrero la gente se defendía. O sea que jugaban la pelota. El que podía pagar el frontón tenía sombrero. La red hasta arriba Sí. se utilizó muy tarde. Por ejemplo, Euskaldura, de aquí, que por su padre intendente, ahí debuté en el año 43, después de la posguerra, siempre eran a la altura de palcos. La red no nos subía más. Pero hay unos accidentes, porque claro, cuando ponía la pelota allí venía el tipo, de dónde viene, no sé qué, pero a uno le pegaron en un ojo. Ya directamente, etcétera, ya hubo problemas, etcétera, que como consecuencia de 2 o 3 accidentes tuvo que poner hasta arriba y ya se tomó norma hasta arriba. Sí. Y en Marquina no había red de protección, se puso en el año 55. Anteriormente, cuando nosotros jugábamos allí no había red de protección, y cuando jugaban los pelotaris, recuerdo un ensayo que hicieron allí antes de ir a La Habana, Careaga, Guara, el gran Guara y otro pelotario Celaya. Pues una pelota escapada de Guara, pegó un pelotazo, escapó, fue al público y le dio a una chica allí, una chica joven. Le dio y menos mal que no fue muy grave.
pero yo recuerdo eso. Y nosotros estábamos ya acostumbrados, ya detrás de las columnas y solíamos debajo de la sede. Pero a un distraído le pegas el ojo en la cabeza y sale a hacer daño. Yo casualmente tengo una carta que le dirige el Ayuntamiento de Marquina, el nombre del alcalde, a mi difunto padre para que pase a cobrar el dinero que costó la red, Sí. que trajo de Ondarro. Yo tengo una carta del Red de pesca. Sí, red de pesca. red de pesca. La primera que se puso en Marquina fue una red de pesca que llevó mi difunto padre al frontón de Marquina. Y se colocó aquella, para luego dar paso a la siguiente, que fue metálica. Y cuando se hizo el frontón de Guernica, bueno, intervine yo de tal manera que yo soy un poco el prototipo de la figura que está allí, pero el tío, que es el que hizo, Juazo, entonces yo encargué esta red de San Juan de Luz. Inicialmente se puso también una red de barcos con una malla determinada para que no pase la pelota, pero hasta entonces no se conocía casi metálico. Tenía el Euskalduna de aquí, sí tenía metálico hasta palcos. En fin, que subíamos de vez en cuando un poco lanzado, etcétera, pero ya de arriba abajo se empezó con redes de pesca y luego ha ido evolucionando, lógicamente. Siguiendo en Guipúzcoa, en 1887 se inauguró otro frontón en San Sebastián, en Jaialai. Y a este, primero, el nombre que pusieron Jaialai a un frontón, entonces se le puede considerar el padre de todos los Jaialais del mundo, a este Jaialai. Era un frontón hermoso, también. No sería el origen de Urumea después. No sería el origen. Urumea fue después. en 1916. Sí. Una imitación en Madrid, el año 91 se construyó el frontón Jaialai. Era imitación del Jaialai de San Sebastián, el año 91. Era sin cubrir también. Y este no era tan, fue el primer frontón industrial construido en Madrid, el primero. Ocurrió que la gente veraneante que iba a San Sebastián de Madrid, sobre todo, pues se acostumbraron allí a ver el juego de pelota en el Jaialai de San Sebastián, pues asistía mucha gente y les gustaba, y lo que hicieron es trasladar eso mismo a Madrid. Y allí construyeron un frontón igual y la gente empezó a ir y había llenazos y había éxito. Este frontón no era cubierto, pero 2 años más tarde lo cubrieron. El año 93 lo cubrieron, porque ocurrió que el año 93 en Madrid habían construido otro frontón, el Euskalgai, con cubierta. El primer frontón construido con cubierta fue el Euskalgai de Madrid. Y claro, ocurrió que la gente en invierno, por ejemplo, era un problema. Y cuando llovía era un problema. En cambio, en el Euskalgai, pues no, eso habían solucionado. La gente empezó a ir al Euskalgai y dejó de ir al Jaialai. Y no tuvieron más remedio que cubrirlo también. Eso ocurrió con el Jaialai madrileño, que se llamaba, inaugurado en el 91. Era el primer frontón industrial construido en Madrid. También había un frontón en Madrid, uno pequeñito, inaugurado en el año 1892, que se llamaba Frontón San Francisco el Grande. Jugaban niños de 12, 13 años. Además eran de aquí. La Martina incluso les llevó como cuidador un pelotari que había sido muy bueno jugando a mano, que había competido con Chiquito de Eibar, que se llamaba Pola. Y este fue como cuidador y llevó una remesa de chavales. Y jugaban a cesta en este frontón pequeñito en Madrid. De ahí salieron luego pelotaris buenos, Chiquito de Irún, Armedillo mismo, salieron de ahí. Eran niños de 12, 13 años. El Euskalgai, como os he dicho, se inauguró en el año 93 y cubierto. Y en estos frontones pues, jugaban los mejores pelotaris de aquella época. Jugaban Muchacho y Tandilero, que eran argentinos, de ascendencia vasca, pero eran nacidos allí. Cosme Echevarría, Gamborena, Loki, Navarrete, que era Navarrete. Hermano, pero no era el que luego fue el fenómeno, era hermano mayor.
mayor que se llamaba Juan. Barriola, el manco de Villabona, Chiquito de Agamando, que fue muy bueno en su tiempo. Mardura, Portal. El Betijay de Madrid. Este se inauguró el día 29 de mayo del 94. Ya que en Madrid se fueron inaugurando, hemos empezado con el Jayalay, el San Francisco, el Euskalhay y ahora el Betijay en el 94. Y su primer intendente fue Chiquito de Ibar. No duró mucho porque, además, como era abierto, este inauguraron más tarde y no era cubierto. Es el del pleito actual en Betijay. Este frontón existe todavía en el Paseo de la Castellana, haciendo esquina con el Marqués del Riscal. Y sigue existiendo allí. Yo estuve hace unos pocos años mirando y estuve observando. Y sigue. La fachada, porque es de pues arquitectura, lo consideran mudéjar, cosa artística y no les han dejado derribar. Y sigue allí. Y lo que son... En la calle Riscal está. Haciendo esquina con la calle, Paseo de la Castellana. Perpendicular. Y por dentro, pues lo que son los palcos, pues los han adecuado para viviendas. Bueno, desde hace muchos años. Y el frontón está cubierto de coches y almacenes, y lo utilizan para lo que sea. Pero sigue allí. Y no, se ha mantenido, gracias a, por lo menos algo. Se ha mantenido por la fachada. Por la fachada. Sí. Sí. Y en Barcelona, esto estoy hablando de Madrid, y en Barcelona, pues en Barcelona en el año 93 se inauguró el frontón barcelonés. También un hermoso frontón. Tampoco tenía red protectora aquí, ni estaba cubierto y ni tenía red protectora, o sea que los sombreros allí también funcionaron. Y las faldas de las mujeres. Y el año, aquí viniendo a Bilbao, el año 95 se construyó el frontón Euskalduna, se inauguró el 14 de abril del 95. Y el primer intendente fue Chiquito de Ibar, con Santos Unzaga como canchero conserje. Cancho Santos Unzaga, Unzueta, cuando Chiquito fue por primera vez a Buenos Aires, le llevó a Santos Unzueta de pelotero. Este era el que le hacía las pelotas. Era de Ibar también. Los dos eran de Ibar y cuando jugó contra Paysandú y compañía, él también, Paysandú, era un especialista en fabricar pelotas. Él hacía las que a él le gustaban. Pero también, Chiquito, llevó a Eibarres de pelotero. Y aquí vemos que en el frontón Euskalduna, cuando él se hizo cargo de la intendencia, le tenía como canchero a Santos Unzueta, pues, tiene una anécdota o una historia bonita. Santos Unzueta nació, bueno, era de Eibar y tuvo varios hijos. Y entre los hijos había una hija que nació en el año 1878. Y cuando tenía esta chica unos 8 años, se trasladaron aquí a Bilbao, de canchero a la frontón La Amistad de Bilbao. Antes que el Euskalduna, sí. No existía el Euskalduna, un frontón pequeño que había por aquí. ¿En la calle Amistad? ¿Dónde? En la calle Amistad. En la calle Amistad. Pues había un frontón y ahí vino de canchero. Y ahí la chica pues fue creciendo y viendo jugar a la pelota y jugar a la pelota. Entonces las chicas jugaban a la pelota, a mano sobre todo. Y cuando se abrió el frontón de Euskalduna, pues allí ensayaban los mejores pelotares. Y esta chica aprendió a jugar a cesta. Y ensayaba con ellos. Jugaba con Pasiguito, con Eloy Castelumendi, y ensayaba. Y jugaba muy bien, competía muy bien. Incluso había empresarios, uno de Madrid y tal, que quisieron hacerle profesional, hacerle debutar y hacerle jugar. Pero el padre se opuso, ni hablar, no le dejaba. Bueno, si hubiese debutado, pues hubiese sido del montón, supongo. Pero tiene mérito que una chica compitiera con los pelotaris profesionales. Luego, esta se hizo novia de un pelotari que era joven y había empezado a destacar, un tal Manariaga, que era aquí de Lamiaco. Pero con tan mala suerte de que en un partido, en un pelotazo que le dieron en la cabeza a Manariaga, pues al de pocos minutos en la enfermería murió.
según la historia que he leído yo, decidió desde luego no tener más novios pelotaris. Dijo que, joder, mala suerte esa. Luego se casó esta en 1904 con un capitán de barco, que era aquí de Olaverga. Él iría como marino y ella fue a vivir a Iba. Y allí fue buena modista y vivió allí, hasta el año 36. El año 36, cuando llegó la guerra civil, pues estos parece que eran bastante izquierdosos y estaban calificados de rojos y tal, y escaparon, y ella fue a México. En México tenía 2 hermanos, habían sido pelotaris, igual que ella, bueno, ella ensayaba, pero sus 2 hermanos habían sido profesionales pelotaris, y allí se arrimó con los hermanos y vivió en México, y al final murió en Acapulco, en el año 48. Y esa fue la primera mujer pelotari de cesta punta. Está calificada como la mujer, porque yo no he visto nunca... Sí, hubo en Barcelona un intento de chicas pelotaris de cesta punta. Las primeras mujeres pelotaris, antes que las raquetistas, fueron en Barcelona, no sé cuál de los frontones. Después una indumentaria tan pintoresca que las pobres no se podían mover. Fue un verdadero fracaso en este curso. Sí, fue en el Condal, en el 97. Condal, el fronto pequeño. No, fronto grande, sí. En el 97. En el libro que publicó la Federación Catalana de Pelota aparecen fotografías de las chicas. El Condal se inauguró en el 96. Sí, bueno, no llegaba ahí, sí. Pero jugaron las chicas, ¿no? Jugaron al día, el primer aniversario, jugaron 4 chicas y las 4 catalanas. Jugaron ¿Pero cuándo jugaron eso? en el 97. Pero es ahora, de este siglo. Del siglo XIX. Del siglo XIX. Jugaron 4 chicas, chiquita de Lérida, chiquita de no sé quién, no me acuerdo los nombres, pero hay una foto, desde luego, que hay una foto de ellas. Sí, aparece en el libro que ha publicado la Federación Catalana de Pelota, aparece la foto de las chicas puntistas. Fue un fracaso porque vamos, ya digo, con aquel atuendo de luego no se podía mover. No conozco eso. Además, el periodista que hizo la crítica, la crónica de ese día, el año de inauguración, comentó el partido de chicas y muy bonito, habían jugado y tal. Digo, una vez acabado, se jugó el partido sello. El partido sello era el de los chicos. No había visto nunca jugar a cesta a ninguna chica, en mi vida lo he visto, y este año, en la presentación del libro en Guernica, de Beascoechea, ¿cómo es? Arquitectura e Historia del Frontón de Guernica, resulta que después de la presentación hubo un partido y salen 4 chicas catalanas a jugar a cesta. Y allí jugaron, sí. Pero del Club Escoña. Pero estaban verdes. Según el chino, que tiene una hija, ese me dice que su hija juega un disparate, que Marquina. Ahora, sí, ahora es una niña de... El chino, pregúntale, él me cuenta a mí, de su hija. Sí. Que ensaya en Marquina y que juega un disparate. Pues me tocó este año ver por primera vez, pero la verdad es que justo fallaban, pero las mitades fallaban, pero las que metían pues fallaban justo jugaban. No. Ellas han jugado muy bien a raqueta, y la grande de las grandes, yo creo que como equivalente a Ábrego ha sido Chiquita de Anoeta. Chiquita de Anoeta y yo pienso, como Ábrego si hubiese sido ahora otra cosa, esos nacieron con la pelota y hubiesen sido figuras en todo. Eso no hacen como en la música han salido Beethoven, Mozart, en el año... Hoy en el año en Euskalduna. No, pero jugando las chicas en 1887 en el Frontón de Abando, jugaron 2 chicas un desafío a palo. Y vino una crónica cuando el noticiero bilbaíno, una crónica así, pero no dan los nombres de las chicas, no dicen los nombres. No dicen los nombres porque como eran chicas y en aquella época igual estaba, pero jugaron un desafío a Frontón lleno. Una mañana, no me acuerdo. Pues me ha costado saber el nombre de esta otra chica, Unzueta, y ahora ya se llamaba María Unzueta. Y tengo pedido una foto suya a México, a una
una nieta que vive en México. Me he puesto en contacto con ella y me han prometido mandar, pero no será la foto de cuando era joven y cuando jugaba, será de cuando era mayor. Pero bueno, quiero tener una foto de ella. Bueno, en aquella época que estamos hablando, en el 95, 1895, se abrieron frontones en Cataluña, por ejemplo, en Tarrasa, el frontón tarrasense. Hay una foto por ahí. Sí, y en Reus se abrió otro frontón en el 95. Aquello fue un boom en Cataluña. Y con lo que has dicho, en el Condal se inauguró el 24 de septiembre del 96. Pero ese era cubierto. Ese era cubierto, sí, y era un gran frontón. Chiquito de Eibar ahí hizo de intendente al principio, duró poco tiempo, pero bueno, ahí incluso el día de la inauguración Chiquito de Eibar salió allí en la cancha y hizo de juez de centro y le correspondió sacar el saque, sacó una moneda de oro, echó allí en esto, en la cancha, una moneda de oro. El cronista que escribió la crónica del partido dijo, joder, todavía hay oro, todavía hay monedas de oro, como diciendo, joder, el chiquito echó una moneda de oro. Hombre, de plata tiraba hasta casi yo recuerdo yo a mí, pero vamos, en la época de Félix Izaguirre y todo eso cuando hacían aquellos tantos y tal, duros de plata tiraban mucho. Y al de mano también, que tenían, sabes, que en el vértice del frontón, la pared, etcétera, ahí tenían las chaquetas, ahí metían sus platas, sus monedas que les tiraban. Bueno, pues jugaron Chiquito de Eibar y llevaba de compañero a Navarrete, el mayor, Juan, y jugaron contra Gamborena y Chiquito de Abando. Ganaron Chiquito de Ondarroa y Navarrete ganaron el partido. ¿Chiquito de Ondarroa o Chiquito de Abando? Chiquito de Ondarroa. Chiquito de Ondarroa y Chiquito de Abando jugaron. Ese era pariente nuestro también. Se hacía primo de Isidoro Urrutia Echaur, el Chiquito de Ondarroa, Quintín Basaure. En Madrid se inauguró otro nuevo frontón en el 1899, o sea que ya terminando el siglo, y fue un frontón importante también. Lo que luego, el siglo XX, solamente se habla del frontón central, todos los demás ya, la actividad en esos frontones desapareció, no sé qué les pasó. Este era también cubierto y buen frontón. Pero todos los anteriores, el Hayalay luego apareció por los años 20 otra vez. Hubo una remodelación del frontón y luego otra vez fue importante. También en Valencia, en el 93, hubo frontón y se jugaban estos mismos pelotares que jugaban estos frontones de Madrid y de San Sebastián y tal. Mi padre también jugó en Valencia. Jugó. 15 años. 15 años que jugó, con 15 años. 15 años. Con 15 años jugó, eso sí. En Gijón había partidos, se jugaba en Gijón. Vamos, Bueno, sí. Bueno, entonces voy a hacer un repaso de los frontones, porque se hace tarde. un poquito, sí. En Gijón, en Valladolid, en el año 94, se abrió otro frontón, y hermoso frontón y cubierto. Sí, hay fotografías. Hermoso también. frontón. Sí. Y en Brasil, pues, lo que no sabemos en Brasil, ¿cuándo se empezó a jugar a esto, a la pelota? Allí había frontón. El año 94, 1894, allí había, por lo menos había frontón. Hay economistas que dicen que hubo del orden de 7 a 8 frontones en Brasil funcionando a la vez. Pero no se sabe cuándo, desde cuándo empezaron. En el 94 ya funcionaba, ya tengo aquí el cuadro de pelotaris. Minero, Largo, Boavista, Tengo. el frontón de Boavista, Y en México, también, en esa década del 90 al 2000, se abrieron 3 frontones, el Hayalay, el Frontón Nacional, 1897, y el Ederhay. 3 frontones abrieron, en cuestión de 5 años. Y fueron a jugar los mejores. Y había una solicitud hecha que data en una revista de cancha de 101 años antes. Una solicitud hecha al virrey de México para la apertura de un frontón en la Ciudad de México. 101 años antes de que se inaugurara el primer frontón en el Distrito Federal. Pero no sé cómo se jugaría en el año
1800. 1801 esta Pero sería. que no se jugaba En ni el frontón no había frontones, entonces. frontones, no había. Los primeros frontones en México eran estos tres. Sería Dicho, largo, A largo, sí. sería- Serían juegos de Bueno, pelota. ahí eso pone solicitud para la apertura de un frontón en la Ciudad de México. el año 1895 se abrió el primer frontón, Eder High. Y los otros dos, pues el 88, el 98 y el 99. Es que en México, por ejemplo, frontones pequeños, tipo de recreo, piscina, frontones pequeños, eso hay miles. Infinidad. Era su deporte, sudar allí a paleta, etcétera, raqueta, etcétera, y piscina. Sí, eso era propio, frontones. Y ahora, en el siglo XX, aparece Cuba. Hasta entonces no se había jugado en Cuba tampoco, no hubo frontones. Y en 1901 se inauguró, el 3 de marzo del 1901, el frontón, primer frontón, Jai Alai, un frontón de 64 metros de largo, cubierto, buen frontón. Y ese ha sido el más importante que ha habido Muy en cuanto a importante, sí. cuadro de pelotaris. Los mejores siempre ha habido en el frontón este. Ahí se fue un cuadro de pala también, en el año 1920 y tantos. No, es el... No, Sí. fue Uno pequeño. no, Uno pequeño. no, y también un frontón grande que se abrió el año 1921, que fue el nuevo frontón. Veintitantos. En el 21 fueron raquetistas con palistas a un frontón a las afueras de La Habana. Era un frontón corto y fracasaron. La Habana, Madrid. Y en, La Habana, y en sí. el 22 se inauguró otro frontoncito, pero también era un frontón grande, pero aquel se llamaba el Palacio de las Luces. Pero no, ese es el Palacio de los Gritos. Son diferentes. No. En 1901 se inauguró el frontón Jai Alai, pero en 1921 se inauguró el nuevo frontón. En el 18, el Palacio de los Gritos se cerró en el 11 y En el 10, en el 10. en el 10, completamente. y en el 18 se volvió a inaugurar acortándolo, porque al principio No se ha cortado. Se acortó el de México, pero el de La Habana no se ha cortado. Sigue siendo de 64 metros. tengo papel. Pues míralo, pero será el de México. El de México tenía 66 metros y se acortó a Sí, 63. ese era el más largo. El más largo. Ese se acortó en el año 57 por ahí. Pero el del Jai Alai de La Habana sigue estando como se inauguró. Y sigue existiendo allí. Yo creo que no, pero bueno. No, sobre eso Yo he estado los dos Estoy frontones seguro. en años 50 y tantos. Sanguito en las puertas. En Cuba y hay juego. Y en el año 21, lo que digo, se abrió otro frontón de medidas parecidas. El nuevo frontón, el año 21. El palacio que hagas YouTube, El palacio... Palacio de las Luces. Ese es el nuevo Primero se frontón. inauguró uno pequeñito, que fueron raquetistas y palistas. Ese es el La Habana, Madrid. Sí, La que Habana, estaba a las Madrid, afueras. que le llamaban... Y luego se inauguró el Palacio de las Luces, que jugaron a cesta, aficionados, y luego fue un cuadro de pala con uno de remonte. Y también fracasaron, en el sentido de que no duró mucho. Y no se tiene más noticias de esos dos frontones. Jugaron en el nuevo frontón. Sí, en el Palacio de las Hubo Luces. un cuadro del palista, porque ocurrió que al abrir este otro frontón había gran competencia con el otro frontón, y entonces los pelotaris pues se repartieron. Y también otros fueron a México y el nuevo frontón se quedó pues con el cuadro esquilmado. No tenía pelotaris. Entonces lo que hicieron es llevar un cuadro de pelotaris de aquí, de España, llevaron allí, el nuevo frontón. Pero era un frontón de 64 metros. Pero ese es el Palacio de las Luces. Ese es el Palacio de las Sí, Luces. pero era el nuevo frontón, de 64 metros de largo. Y lo que dices tú, el frontón pequeño... Fueron palistas y remontistas. Bien, pero el pequeño frontón era la bombonera. Ahí que fueron llamaban. palistas y raquetistas. Bien, bueno. De acuerdo. Nuevo frontón. Señoritas pelotas. Y la competencia le abogó a este nuevo frontón. Siendo un gran frontón, hacia los años 30 y pico ya se cerró definitivamente. Y ya no existe. En cambio, el otro de Jai Alai sigue existiendo en La Habana y se parece que juega un partido de baloncesto y demás. Las últimas noticias que tengo. En Cienfuegos hubo otro frontón, en Cuba. Hermoso frontón, igual que los de La Habana, de 64 metros, otro frontón. Ahí lo que pasa es que jugaban no los mejores pelotaris, sino, vamos a decir, segundones. El nuevo frontón ya hemos hablado. El frontón Habana-Madrid, este es el pequeño.
Este se inauguró en el año 22 con un cuadro de raquetistas. 21. Yo tengo el 13 de octubre del 92. Sacado totalmente. Es igual. Es igual. Claro. Es lo mismo. En 1928 ya dejaron de jugar las raquetistas. Fueron suplidas por puntistas. Aunque también el año 23 jugaron un cuadro de niños de cesta punta. Y entre ellos estaban nada menos que Guillermo con el año 23, 13 años y Pistón con 12 años. Estaban allí, jugaron allí en Habana, Madrid, en ese centro pequeño. Esa es otra de las cosas. ¿Cómo pueden chavales de 12 y 13 años en aquel tiempo, cómo se alejaron de sus familias, cómo fueron a jugar allí? Entonces no se volviera así, porque sí. Eso es un... Pero lo mismo que iban los pastores. Se iban con Sí, pero con 12 y 13 años estamos hablando. Con 14, 15, 16 iban también. ¿Qué horario tenemos aquí? Son las 9 ¿Y qué hora de...? Tendremos que ir terminando ahí un poquito igual para que la gente... No, yo quería dar un repaso, pero esto es No, largo. hombre, eso es. Un repaso a todos los frontones que ha habido. Vamos a tener que traer para otra charla, otra entrevista. Que no soy yo Luego especialista en todos los charlas. posteriores que dejas tú, ese ya conocemos nosotros directamente. Claro. Entre ellos yo que nací en el 26, debuté en el 43 con el padre de este señor que está aquí, de intendente, en Euskalduna, y bueno, ese mundo lo he vivido yo, ya posterior. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es igual para la gente que no ha visto el audiovisual o así, pasar a ver el audiovisual, si os parece. Y esto tendremos que invitar para otro día. Para que, Que no soy yo especialista. bueno, vamos a darle un pequeño aplauso aquí a por esta charla tan amena y ya nos has hecho ahí un estudio sobre todos los frontones, edades y demás.